En este vídeo vamos a aprender a cómo invertir en bolsa. Es un vídeo introductorio. Simplemente queremos conocer las bases para si en un futuro nos interesa de verdad invertir en bolsa, pues aprendamos un poco cómo funciona todo este mundo de la inversión. Pero antes de todo, una pequeña reflexión. Y es que en la bolsa puedes perder dinero, y mucho, incluso toda la inversión. Te recomiendo que pares un momento y reflexiones sobre ello. Si has continuado en el vídeo, pues vamos a tratar estos temas. ¿Por qué tenemos que invertir nuestro dinero? Y si no quiero invertir en bolsa, ¿qué es la bolsa de valores? ¿Por qué hay que invertir en bolsa? Fondos de inversión, riesgo frente a rentabilidad, pasos para empezar a invertir, estrategias de inversión, herramientas y páginas web útiles, errores comunes que se puede producir al invertir en bolsa y que hay que evitar, y conclusiones. ¿Por qué hay que invertir? Pues si te fijas en esta imagen, lo vas a entender muy fácilmente. No es opcional. Una vez que vayas acumulando dinero porque trabajas y no sepas muy bien todavía en qué gastarlo porque tienes que ahorrarlo para comprarte una casa o para X cosas, ese dinero, si lo mantienes en la cuenta corriente, va a sufrir un efecto de pérdida de valor. A lo largo de los años va a ir perdiendo su valor monetario por la inflación. Este es el caso del dólar, el poder adquisitivo del dólar, desde hace unos 100 años, incluso antes, desde comienzos del siglo XX, cómo fue perdiendo su valor y como puedes observar, la capacidad de comprar cosas hace 100 años con 25 o 30 dólares ha ido disminuyendo muchísimo con los años. La destrucción del valor del dinero por la inflación es tremendo. Imagínate que la inflación fuera un 3% anual, una cosa bastante razonable. ¿Qué pasaría si tuvieras 1.000 euros en la cuenta corriente y no hicieras nada, solo dejarlos ahí? Bueno, pues resulta que al final del año, al cabo de un año, esos 1.000 euros habrían perdido un 3% de valor por la inflación. Es decir, te quedarían 1.000 euros nominales, pero realmente podías comprar cosas por el valor de 970 euros de hace un año. Imagínate que pasara otro año con otra vez un 3% de inflación. Esto se va acumulando. Es decir, es una destrucción continuada. 970 por el 100% menos 3% te quedaría 0,97, 97%. Aplicado al valor real de ese dinero, se quedarían 940 euros. Imagínate que fueran 10 años. 10 años consecutivos. Esos 1.000 euros, su valor real de compra serían 737 euros. Habrías perdido unos 262, casi 263 euros de valor adquisitivo. Eso sin hacer nada. Es decir, si tú tienes el dinero en el banco, estás invirtiendo, aunque no quieras, pero invirtiendo en la destrucción de tu valor, del dinero que has acumulado con tu esfuerzo. Y esto no es opcional. Entonces hay que invertir. Pero si no quieres invertir en bolsa porque sabes que es muy arriesgado, porque tienes noticia de gente que ha perdido dinero, etcétera, ¿qué otras opciones hay? Pues una de las opciones es lo que se llama la renta fija, en concreto la deuda pública. En España tienes la web del Tesoro Público. Puedes ir a esta página y te informarán de todas las posibilidades para invertir tu dinero de una manera totalmente segura, porque esto lo respalda el Estado. Una manera, por ejemplo, es comprar letras del Tesoro. Tienes que abrirte una cuenta en el Banco de España y transferir la cantidad que te digan. Por ejemplo, lo mínimo sería unos 1.000 euros, un poco menos realmente. Ahora veremos por qué. También hay otras opciones, bonos y obligaciones, pero letras del Tesoro es a meses o a un año.
La ventaja es que el riesgo es prácticamente nulo. Si quebrara el Estado, da igual la inversión que tuvieras, perderías también. Desventaja, te van a dar un rendimiento similar al de la inflación. Es cierto que mantendrías tu dinero, pero no lo vas a incrementar. En la siguiente pantalla, si te metes en esa página web que te he dicho y buscas ejemplos de inversión e introduces la cantidad que quisieras, por ejemplo 1.000 euros en una letra del tesoro a 12 meses, aquí tendrías el dinero que recibirías. Esto lo hacen a descuento, es decir, tú introducirías en la cuenta esta cantidad y al cabo del año te ingresarían 24 euros aproximadamente. Es algo menos de un 3%. ¿Qué pasa si no quieres invertir en bolsa pero no te convence lo de las letras del tesoro? Bueno, pues lo más socorrido es hacer un depósito en un banco, lo que se llama un plazo fijo. ¿Qué ocurre? Que esto es bastante fácil. Vas al banco y quiero abrir un plazo fijo. Y ya está. Problema. Los bancos intentan ganar dinero, lógicamente. Básicamente vendiendo, haciendo créditos. Pues si alguien quiere comprarse un coche o una casa, hace una hipoteca y a cambio de ese dinero que presta le dan unos intereses, ¿vale? Pero ellos también invierten en deuda pública. Esa deuda pública, digamos que da un 3%, pero a ti, en ese plazo fijo, te van a dar una miseria de intereses. Puede ser que un 0,5, un 1, o por ahí. Es decir, no vas a vencer la inflación con un depósito. Es cierto que es mejor que no hacer nada, que tener el dinero acumulado en la cuenta, pero no va a ser lo mejor en el largo plazo. Otras opciones, que no vamos a tratar, porque esto yo no soy experto, ni mucho menos en estas cosas, pero también se puede invertir, ¿por qué no?, en tierras, pisos, plazas de garaje, oro, cuadro, etc. ¿Qué es la bolsa de valores entonces? Las empresas privadas, para poderse financiar, pueden pedir dinero a los bancos. Pero hay otra alternativa, y es acudir al mercado de valores. Consiste en que la empresa está dividida en pequeños trocitos que se llaman acciones. Y esas acciones pueden venderlas a otras personas. Esas partes de la empresa las pueden vender a otras personas ajenas al negocio y tú puedes comprar esas partes, esas acciones, a través de la bolsa. Cuando tú compras esas acciones, eres el propietario de la empresa también. Cuanta más compres, más porcentaje tendrías de esa empresa, ¿verdad? Y con esa propiedad de la empresa tendrías una serie de beneficios, por ejemplo, los dividendos. Los dividendos consisten en que te dan de lo que se gana de esa empresa, quitando los costes, quedan una serie de dinero que son los beneficios básicamente de esa empresa, y una parte pues te lo pueden dar a ti como dividendos por tener acciones de esa empresa, dado que eres el propietario. También puedes acudir a los consejos de administración, esas reuniones de la compañía, y votar quién la tiene que dirigir o elegir una serie de cosas. Es decir, tú eres el propietario de la empresa también. Esto se llama invertir en renta variable. Renta variable porque no sabes el futuro cómo te va a dar el dinero que hayas metido. Puede ser que ganes, puede ser que pierdas. En contra de la renta fija, por ejemplo, la deuda del tesoro, la deuda pública, sí que sabes antes de empezar cuánto vas a obtener de rendimiento. Por ejemplo, imagínate que quieres hacerte accionista de Coca-Cola. Coca-Cola tiene una burrada de acciones, 4.038 millones de acciones. Bueno, pues imagínate que compras una acción. Pues con esa acción ya eres dueño de la empresa. Una parte pequeñísima, por supuesto, pero eres dueño. Y con eso tienes derecho, por ejemplo, a recibir dividendos. ¿Qué es la bolsa de valores? Pues dentro de la bolsa de valores, otro concepto interesante son los índices. Resulta que estas bolsas, donde tú puedes comprar y vender acciones, en cada país hay una, por lo general. Por ejemplo, tienes en España la bolsa de Madrid, en Europa también está la de Londres, Milán, París, Frankfurt, etc. La de Varsovia, en fin, hay muchas bolsas. En Estados Unidos, como es
un continente, pues hay más de una bolsa. Las dos más importantes es la de Nueva York, la NYSE y la Nasdaq. Otras bolsas mundiales tienes la de Toronto en Canadá, la de Tokio, Singapur, Hong Kong, etcétera. Estas bolsas lo que suelen hacer es agrupar las mayores empresas o las mejores en lo que se llama un índice. Por ejemplo, en España está el índice IBEX 35, que reúne las 35 mejores empresas españolas que tienen mayor liquidez, es decir, que tienen capacidad de comprar y vender fácilmente las acciones y que tienen una alta capitalización, es decir, que valen mucho en bolsa. Pero uno de los índices más importantes, de hecho el más importante, en mi opinión, es el SP500, Standard Poor's 500, que reúne las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Hay otro índice, también bastante importante, que es el MSCI World, que se invierte o reúne, podríamos decir, a las mayores empresas del mundo. ¿Por qué hay que invertir en bolsa? Pues en este gráfico se ve bastante claro por qué. La bolsa es cierto que tiene altibajos, sube y baja, tiene dientes de sierra, pero a largo plazo me refiero a años, no hay ningún activo en el que puedas invertir que la supere. Los bonos, es decir, deuda pública, bonos y bills son deuda pública. El oro lo que hace es mantener el valor del dinero, realmente. Un dólar que compraras hace 200 años en oro sigue valiendo aproximadamente ahora $1. Bueno, aquí se ha triplicado, pero en fin, compara con la bolsa que se ha multiplicado por 900. Un dólar que invirtieras, que esto es imposible, lógicamente, pero para hacernos una idea, hace 200 años, pues ahora valdría $930.000. En cambio, un dólar mantenido en una cuenta corriente y dejado ahí, ahora valdría 0,05 céntimos o centavos. Es decir, la bolsa es el mejor activo para invertir a largo plazo, el mejor instrumento de inversión. Otro motivo por el que se puede invertir o por el que la gente invierte en la bolsa son los dividendos. Las empresas, como ya he comentado antes, ganan dinero pues vendiendo sus productos o vendiendo sus servicios. Por ejemplo, Coca-Cola vende pues la lata de Coca-Cola y otras cosas, otras bebidas. De esa cantidad de ventas, de esos ingresos, hay que quitarle lógicamente los costes. Pues hay que pagar a los proveedores, hay que pagar a los empleados, etcétera. Lo que queda son los beneficios. Esos beneficios a veces pueden ser pérdidas, por supuesto. Como tú eres el propietario, si has comprado acciones, una parte de esos beneficios te corresponde a ti. La empresa puede decidir dos cosas con esos beneficios. Puede retenerlos para poder seguir invirtiendo o puede todo o una parte devolverlo a los accionistas, es decir, entregarle dividendos. Seguimos con el caso de la Coca-Cola. Con tu única acción de Coca-Cola, si la compraste en este mes, por decir algo, tendrías el 16 de diciembre $0,485 que te darían. Realmente tendrías que haberla comprado unos 2 meses antes de la fecha de pago. Suele ser 2-3 meses antes. Pero claro, parece muy poco, ¿no? Una acción ahora estará, creo que son $60 o algo así. O 50, no recuerdo exactamente cuánto vale ahora mismo. Pero piensa que si compras 100 acciones, 100 por 0,485 ya se va notando, ¿no? Y si tuvieras 1000, serían $485, etcétera. Es decir, esas cantidades es una especie de renta que te va proporcionando la empresa. Cuanto más fiable es la empresa y más estable, más seguro es ese dividendo. Hay empresas que puede ser que sus dividendos los corten porque no sean muy estables. Sean empresas cíclicas que ganan mucho dinero durante unos años y luego pues no ganan tanto. Y cortan el dividendo o lo cancelan o lo reducen. Resulta que estas empresas buenas tienen la costumbre de cada año incrementar los dividendos. Por ejemplo, Coca-Cola
En el año pasado, en vez de pagar 0,485, pagaba 0,46 dólares, 46 centavos por cada acción. Es decir, tiene la ventaja de que tú sin hacer nada, solo por ser propietario, aparte de que se pueda revalorizar la acción, vas recibiendo cada 3 meses, en este caso, en el caso de Coca-Cola, una cierta cantidad de ingresos, una renta, los dividendos. Claro, no todo es tan bonito porque una parte de esos dividendos se lo queda a las haciendas. En el caso de Coca-Cola, al ser una empresa americana, si la compras en la bolsa americana, vas a tener que pagar una parte de los dividendos a la hacienda americana y otra parte a la hacienda española. Pero cuando hace la declaración de la renta, la parte americana te la devuelven. Y la española puede ser que también, depende de tus ingresos. Por ejemplo, aquí tienes de la página web de Coca-Cola, siguiendo con el ejemplo, he sacado esta captura para que veas una serie de datos. Esto sería la fecha en la que, si tú compras el día de antes, el 28 de noviembre, tienes derecho a dividendo, porque este día es cuando retiran del precio de la acción lo que te van a dar a ti como dividendo. En este caso, a esta cantidad, en dólares americanos. La frecuencia es trimestralmente y el pago va a ser el 16 de diciembre. Esto es una fecha de registro y esto es cuando lo anunciaron. El 17 de octubre dijeron que iban a hacer estos pagos en estas fechas. Y si ves el dividendo, cómo ha ido evolucionando, ves que cada trimestre iban pagando lo mismo, incluido este último, pero el año anterior era 0,46. Es decir, esta es una empresa de dividendos crecientes, una empresa que puede ser interesante tener en el largo plazo. En la bolsa española también hay empresas que dan dividendos, las eléctricas, los bancos, las constructoras, etc. En este caso, solamente te retienen el 19% del dividendo bruto y cuando haga la declaración de la renta, pues te lo pueden devolver, todo o una parte, depende de tus ingresos. Hablo de España, pero si estás viendo esto desde otro país, pues de Latinoamérica, de Hispanoamérica, funcionaría parecido con tu país. ¿Por qué invertir en bolsa? Pues esto depende de cada persona. ¿Qué objetivos tiene a la hora de invertir? Puede ser, por ejemplo, que quiera en un futuro, cuando se jubile, tener un complemento para la jubilación. O igual necesita comprarse una casa dentro de X años. O hacer un viaje. Tal vez desee dejarle algo a sus hijos como herencia. E incluso hay gente que ha conseguido la independencia financiera, es decir, ha ganado tanto en bolsa que ha dejado su trabajo. Y hay otras posibilidades que, bueno, cada persona es un mundo. Hay otra manera de invertir en bolsa que se llama fondos de inversión. No inviertes tú directamente, sino que compras un paquete de acciones en un conjunto que se llama fondo de inversión y esto lo dirigen una serie de gestoras, compañías especialistas con profesionales de la inversión. ¿Qué ventaja tiene? Pues tú te olvidas, ellos hacen el trabajo por ti. Ellos invierten en muchas empresas, con lo cual se reduce el riesgo. Tiene la desventaja de que tienes que pagarles, claro, que ellos te cobran comisiones por hacer ese servicio. ¿Qué tipos de fondos de inversión hay? Pues tienes fondos indexados, que se llaman, es decir, fondos que invierten en índices como el S&P 500, el Nasdaq 100, el MSCI World, el IBEX 35, etc. Hay otros que son temáticos, que lo que hacen es invertir en empresas de un sector, por ejemplo, de semiconductores, de alimentos, de industriales, etc. Luego hay un tipo especial, ETF, que es un híbrido entre fondo y acciones, porque te cotizan, pero esto es un poco avanzado para tal vez meternos en ello ahora en este curso, en esta introducción. Riesgo frente a rentabilidad. Invertir en bolsa no es fácil. Tienes el riesgo de poder perder dinero. Sin embargo, a largo plazo es el método más factible para incrementar tu patrimonio, quitando aparte los bienes raíces, que comprar pisos, plazas de garaje o tierras, etc. Claro, el problema es que es arriesgado.
Lógicamente, a mayor riesgo tienes mayor rentabilidad, pero hay que tener un poco en cuenta que no, por el hecho de que sea algo arriesgado, vas a tener mayor rentabilidad, ni mucho menos. No implica una cosa o la otra. ¿Cuál es el peligro de la bolsa? Pues el peligro es que las acciones van subiendo o bajando cada día, lo que se llama volatilidad. Por eso hay que invertir a largo plazo, a años. Esto no es que vas a comprar y el día siguiente ya vas a ganar dinero. Puede ser que ganes dinero, pero lo más probable es que compres y al día siguiente baje. Es lo más normal del mundo. Esto es para años, años vista. 2 años, 3 años, 5 años. Puede ser que en 6 meses se revalorice, pero lo mejor es esperar tiempo. Cuando tú ganas dinero en la bolsa, realmente no, no es real ese dinero que has ganado. Es decir, si no vendes las acciones, tienes unas plusvalías latentes. O al revés, estás perdiendo, pero hasta que no vendas no se materializa esa pérdida. ¿Vale? Entonces, si tú quieres de verdad agarrar ese dinero, tienes que vender las acciones. O dejarlas ahí para que se sigan revalorizando. Es decir, riesgo y recompensa. ¿Qué pasos hay que seguir para invertir? Pues primero tienes que conocer cuál es tu situación financiera. Si tienes deudas, es mejor que no inviertas nada. ¿Cuántos ahorros tienes? Los ingresos recurrentes, cuánto riesgo tienes, es decir, eso depende de cada persona. También qué objetivos quieres conseguir a largo plazo, para qué inviertes. Luego, otra de las cosas necesarias es elegir un broker. Tienes que comprar las acciones a través de estos servicios que comentaremos después. Y estos brokers pues pueden tener comisiones de mantenimiento, que se llama custodia, o puede cobrarte más o menos al comprar las acciones o venderlas. Cuando tienes el broker puedes abrir una cuenta de valores donde operas y también has de tener en cuenta para empezar a invertir, pues tienes que investigar y seleccionar qué inversiones quieres hacer, qué empresas son las que quieres invertir. Lo mejor es empezar con una pequeña cantidad, no metas mucho dinero de golpe porque si no sería... Esto es un experimento. Incluso yo te recomendaría que hicieras una cartera virtual antes de meterte en estas cosas, con dinero real. El broker. El broker es el agente financiero intermedio entre tu dinero y el mercado de valores. En España puedes elegir los bancos tradicionales como BBVA, Santander, La Caixa, etcétera, pero no es recomendable. Primero porque no son especialistas y segundo porque te van a cobrar muchas comisiones. Hay un banco que se llama ING, que es un banco con pocas comisiones, es mejor precio que los bancos tradicionales en cuanto a mantener las acciones, pero tampoco son especialistas. Y la compraventa puede ser más cara que en otros brokers. Por ejemplo, Renta 4 es un broker español que es bastante profesional y que tiene muchos especialistas profesionales que te pueden asesorar. Sin embargo, sí que tiene comisiones de mantenimiento y te cobra algo por los dividendos. Sin embargo, la compra-venta pues son bastante razonables las comisiones. Hay otros más que tú puedes investigar buscando en Google, en broker español. Hay que tener cuidado porque algunos de los brokers que se anuncian no son residentes en España. Por ejemplo, de Giro es un broker extranjero. Eso te lo va a hacer más difícil todo porque tendrías que hacer una serie de papeleos que no te recomiendo si vas a empezar. ¿Qué estrategias de inversión hay? Pues hay una que es muy simple, comprar y mantener. Buy and hold, que esto es invertir a largo plazo, no hacer nada. Las compras y te olvidas de las acciones. Y es un método bastante eficaz, aunque parezca que no. La diversificación es importante, es decir, no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, no puedes invertir todo en una única acción o todo en un mismo tipo de sectores, por ejemplo, no sé, todos en alimentos o semiconductores. La inversión periódica, Dollar Cost Averaging, es DCA, método DCA que se llama, es cada cierto tiempo meter una cierta cantidad fija, da igual el precio de las acciones. Eso tiene la ventaja de que haces como un promedio
da igual que suba o baje. Luego está el método DGI, que es Dividend Growth Investing, invertir en empresas que van acumulando dividendos, generando dividendos crecientes, por ejemplo Coca-Cola. Y luego hay muchas más estrategias, aquí he puesto algunas. Small Caps, que es invertir en empresas pequeñas, de baja capitalización, es decir, empresas que no valen mucho en bolsa y por tanto tienen más recorrido posible para crecer, pueden multiplicar su valor varias veces más fácilmente que un monstruo, pues, como puede ser Inditex, por decirlo alguna española. Claro, estas empresas tienen mayor riesgo. Al final tienes que buscar información y hay herramientas y páginas web que te pueden ayudar. Por ejemplo, en Google Finance, Yahoo Finance o Finanzas, en español también está, investing.com también está en español, y hay simuladores de bolsa, que te he puesto ahí un ejemplo, MarketWatch, pero puedes también hacerte tu propia plantilla en Google Sheets. Hay un libro que recomiendo que es bastante interesante, Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Este era un gestor de fondo, un fondo de inversión, se llama Fondo Magellan, que fue bastante exitoso y te explica bastantes cosas para iniciarte. Vídeos de YouTube, hay muchos vídeos, hay uno de un inversor que se llama El arte de invertir, un gestor también, que te da algunas ideas clave para empezar a invertir. Y luego, pues puedes leerte periódicos especializados como Expansión, El Economista, también las páginas de inversión o de finanzas de los periódicos normales o de internet, pero hay que evitar no involucrarse demasiado en el ruido, porque al final puede llevarte a decisiones erróneas. ¿Cuáles son los errores comunes que hay que evitar? Pues, por ejemplo, invertir sin tener ni idea. Porque te lo ha dicho fulanito, no tienes por qué invertir en una empresa, en una acción. Tienes que investigar por tu propia cuenta. Tampoco hay que dejarse llevar por las emociones. Por ejemplo, miedo a perder, lo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es querer invertir porque la bolsa, como ves que está subiendo, pues dice voy a comprar. Pero claro, tal vez no sea el mejor momento. Es decir, no hay que invertir no hay que dejarse llevar por las euforias ni tampoco por las situaciones donde la bolsa está cayendo. Hay que tener un poco de templanza a la hora de invertir. No intentes cronometrar el mercado, es decir, no hagas timing, que se llama. Hay un dicho en inglés que dice timing the market es mejor que timing the market. Es decir, estar invertido es mejor que intentar buscar cuándo ha bajado justo la acción, cuándo es el suelo de la acción, que eso es muy difícil. Otro error es no diversificar. Y por último, hay que tener en cuenta también las comisiones. Conclusiones. Si no inviertes en nada, aunque no lo creas, estás invirtiendo. Estás invirtiendo negativamente porque tu dinero va a perder valor por la inflación. Eso es 100% seguro. Invertir en la bolsa es arriesgado, pero es un método más seguro para incrementar el patrimonio a largo plazo. Solo debes invertir el dinero que no vayas a necesitar en cierto tiempo. Hay que diversificar. No hay que dejarse llevar por las emociones. Hay que saber esperar. Por ejemplo, cuando tienes que vender o cuando tienes que comprar. Y hay que investigar la empresa en la que quieras invertir. Por último, una nota, descargo de responsabilidad, disclaimer, que bueno, yo llevo más de 30 años invirtiendo en bolsa, pero no soy asesor financiero. Me puedo equivocar también, como cualquier persona, aunque todo lo que te he dicho es bastante sensato. Si lo repasas lo verás. Toda la información proporcionada es a modo informativo y educativo. Tampoco quiero que inviertas en bolsa después de ver este vídeo, simplemente es otra información adicional para que la valores. Además, cada uno es responsable de sus propias decisiones de inversión y en caso de duda es mejor que vayas a un asesor profesional que te puede informar de todas estas cosas. ¿Qué faltaría por comentar? Pues mira, este vídeo es una introducción, o sea, no vamos a meternos de lleno en el asunto. Eso sería para otros vídeos, si llegara el caso.
pero por ejemplo habría que ver qué tipos de empresas hay, en qué empresas se puede invertir y en qué no, cuáles son los ratios financieros, las cuentas de una empresa, cómo puedes seguir la cartera de acciones, el portfolio se llama, portafolio. Es decir, todo eso sería, y otras cosas más, para otros vídeos. Y ahí lo dejamos. Hasta la vista.